El Frente Marítimo de Altea es un mosaico de lugares dispares y problemáticos. Un aparcamiento en superficie que corta la continuidad de la playa y el paseo, calles llenas de coches que dificultan el paso peatonal y contaminan acústicamente, un carril bici que perjudica el acceso a las terrazas de bares y restaurantes. Frente a ello, la estrategia propone intervenir desde el principio en el paseo marítimo a través de un nuevo perfil característico que mejora y potencia la relación directa entre ciudad y mar por una parte y que establece una clara delimitación de los usos peatonales y ciclistas por otra. A lo largo del paseo se sitúan 5 instalaciones arquitectónicas, las cuales activan el espacio público a través de su condición lúdica y educan a la ciudadanía mediante la visualización de cuestiones vinculadas a la sostenibilidad. ¿Y por qué son 5? Porque 5 son los ejes históricos de bajada natural al mar sobre los que la estrategia propone intervenir, y cada uno de ellos pone en valor un rasgo característico de la imagen de Altea: el sonido, el sabor, la luz, el agua y el aire. ¿Quién diseña y quién programa estos ejes y estos catalizadores? Pues la gente de Altea, su gran patrimonio intangible que históricamente se ha manifestado principalmente a través de 4 culturas. La marítima, con una historia ligada al uso del mar como fuente de sustento con las artes de pesca y como lugar para el ocio y disfrute de actividades turísticas y deportivas. La agrícola, con un pasado muy arraigado a la agricultura de regadío y que sigue presente en los numerosos huertos urbanos públicos y cientos de hectáreas de huerta productiva dentro del municipio. La musical. A 2 sociedades musicales centenarias se le suma el conservatorio profesional, el auditorio, así como diferentes actividades musicales durante todo el año. La artística, retratada ya a principios del siglo XX por pintores valencianos, se ha convertido en residencia de afamados artistas. Esta herencia se mantiene en la gran calidad de galerías, estudios y ateliers, espacios expositivos, la muestra de artesanía, fundaciones, museos, así como la Facultad de Bellas Artes. Así pues, mediante convocatorias abiertas o encargos específicos a los grandes promotores de estas 4 culturas, pero también a centros educativos, individuos, etc., se propondrá no solo el diseño de intervenciones en estas calles, sino la programación de eventos. El objetivo, provocar que la ciudadanía vuelva a encontrarse en estos lugares de bajada al mar, reforzando su sentido de pertenencia y su identidad. Pero, sobre todo, recuperar la experiencia de una conexión mental entre la Altea histórica de arriba y la Altea posterior de la costa, cuya separación quedó trágicamente marcada por el trazado de 2 grandes infraestructuras de transporte. De esta manera, la ciudadanía no solo volverá a celebrar su encuentro en estos lugares, sino que habrá participado en su creación. Y, más importante aún, habrá facilitado su vuelta al frente marítimo. Esa es la cuestión. Sin embargo, todas las intervenciones tendrán un carácter temporal, de laboratorio urbano. El éxito o fracaso de estas sirve para mejorar la estrategia a largo plazo y determinar con mayor certeza intervenciones de carácter más permanente. En paralelo, la estrategia plantea la intervención progresiva en 2 franjas que discurren en paralelo al mar y que caracterizan la morfología urbana de Altea a través de la renaturalización mediante especies autóctonas en la bisagra histórica entre las 2 aldeas, creando una continuidad entre los usos agrícolas existentes, y la mejora de los usos peatonales y calidad del espacio público en los ejes comerciales del casco urbano. Y para ello, la estrategia plantea 3 escenarios de futuro posibles según la presencia y destino de la carretera nacional y la liberación de la AP7 en un medio y largo plazo, a los que da respuesta en 7 fases intercambiables, si bien siempre en la primera se iniciaría la remodelación del frente marítimo. Así pues, todas y cada una de las acciones que propone la estrategia suponen no solo una mejora en la ciudad, sino, y sobre todo, una oportunidad para fortalecer la relación de esta con su nuevo frente marítimo, el cual favorecerá el equilibrio medioambiental, la inclusión social y el crecimiento económico a través de la limitación del acceso rodado, la mejora de la accesibilidad al mar, la continuidad y generosidad de los espacios peatonales, la integración del carril bici, la introducción de biodiversidad, la aparición de nuevos comercios mediante la calidad del espacio público y el desarrollo de un programa de gestión ciudadana de sus equipamientos. Como consecuencia, esta estrategia sostenible para el Frente Marítimo de Altea se alinea con el Plan General Estructural de Altea al dar respuesta a 4 de sus objetivos: la consolidación del eje dotacional y la conexión accesible entre Altea de arriba y Altea de abajo, la continuidad de los usos marítimos de la Bahía de Altea, la continuidad de la infraestructura verde en la Bahía de Altea. Y todo ello haciendo que Altea sume en una misma ecuación todos y cada uno de sus grandes valores.